Buenas noches. Como sabemos, nuestro país ha estado muy bien en crecimiento económico en estos últimos 20 años, pero muy mal en desarrollo institucional. El país tiene que construir su institucionalidad, tiene que lograr que se aplique la ley en todo el territorio, el imperio de la ley. Necesita formalizar su economía y su sociedad. Hay una gran tarea en ese sentido. Y parte fundamental de esa tarea, por supuesto, es la administración de justicia. Sin una buena administración de justicia no hay posibilidad de consolidar el desarrollo, el crecimiento del país en el largo plazo. No se puede asegurar los derechos de propiedad que son fundamentales para que haya inversión y para que haya desarrollo. En fin, no se puede generar una sociedad de convivencia amable entre los ciudadanos. Entonces, es fundamental no seguir postergando la necesaria modernización de la administración de justicia y de la implantación de la ley en el país. Y bueno, para discutir eso hemos invitado a 4 distinguidos especialistas, que son el doctor Enrique Bernales, que es abogado constitucionalista, el doctor Enrique Gersi, abogado en Derecho Civil, el doctor Walter Gutiérrez, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, y Javier de Belaunde, abogado de Derecho Constitucional, Civil y Arbitraje. Con ellos vamos a discutir si los avances que, según el presidente de la Corte Suprema, el doctor Enrique Mendoza, ya se vienen produciendo en el Poder Judicial, en términos de, por ejemplo, notificación electrónica, comenzaría el proceso de los procesos electrónicos, los expedientes electrónicos, una cierta jurisprudencia que ya se estaría empezando a aplicar, líneas de jurisprudencia que tienen que ser aplicadas por los jueces, en fin, una serie de avances que han sido mencionados, ¿son o no son ciertos? ¿Hay un proceso de modernización en el Poder Judicial? ¿Cuál es el problema del Poder Judicial? ¿Qué es lo que hace falta? Con ellos regresamos después de una pausa. Y bien, pues uno de los grandes temas de la construcción institucional del país es la administración de justicia en general, el Poder Judicial en particular, de lo que hablamos hace décadas acerca de cómo hacer y cuándo vamos a reformar y modernizar el Poder Judicial. Al parecer ya hay algunos avances en el Poder Judicial, pero hemos invitado a un grupo de distinguidos especialistas en este tema para ver hasta dónde hemos llegado y qué es lo que hace falta, cuál debería ser el camino, cómo hacer para realmente ya de una vez por todas modernizar la administración de justicia, que es algo fundamental para consolidar nuestro desarrollo, para que haya, digamos, justicia y respeto a los derechos fundamentales en el país, incluyendo los derechos de propiedad, sin los cuales no hay desarrollo, por supuesto. Bueno, estamos con Enrique Gersi, que es abogado, como ustedes saben perfectamente, experto en todos estos temas. Estamos con Enrique Bernales, que es constitucionalista, con Walter Gutiérrez, ex decano del Colegio de Abogados, y con Javier de Belaunde, abogado en Derecho Constitucional, Civil y Arbitraje. Bien, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, yo quería comenzar rápidamente señalando lo que el presidente de la Corte Suprema argumenta. Él señala que ya hay un proceso de modernización en marcha en el Poder Judicial, que ha habido avances. De hecho, está el Código Procesal Penal, que está ya casi vigente digamos, en la mayor parte de distritos judiciales del país. Bueno, el tema de notificaciones electrónicas ya está avanzando, que es un paso importante. Hay el expediente electrónico, que ya ha comenzado en los juzgados de trabajo. En fin, se ha establecido un sistema de indicadores de producción, de la productividad de los jueces, que eso no existía antes. En fin, incluso hay ya más predictibilidad, sostiene el doctor Mendoza, porque hay sentencias que son jurisprudencia, en fin, que eso ya está en una página web, y hay líneas jurisprudenciales claras, que eso ya ha empezado a aplicarse. En fin, cosas que parecen avances sustantivos. Yo quería preguntarles, en fin, en general, cuál es su visión acerca de hasta si que realmente esos avances se están produciendo y qué es lo que hace falta, es decir, por dónde hay que ir. No sé con quién querría comenzar, Javier. Bien, gracias. Yo creo que efectivamente hay avances.
hay un avance notorio en la modernización del Poder Judicial, en todo lo que es gestión, en todo lo que se ha señalado, el tema de notificaciones electrónicas, se está experimentando el tema del expediente. Y yo creo que efectivamente es curioso quizás advertir cómo la población sigue manteniendo un grado de crítica y de desconfianza en el Poder Judicial, porque hay un 70% de la población estable, que uniformemente hace 40 años desconfía del Poder Judicial, y hay todas estas cosas. Y estas cosas como que no percolan, como que no son apreciadas por la colectividad. Entonces yo plantearía las cosas de la siguiente manera. No es que no se esté haciendo nada. Creo que durante la presidencia del doctor Mendoza y anteriores presidencias hay no solamente una toma de conciencia de que el tema judicial es un tema que incumbe al Poder Judicial, porque antes se veía a las leyes, se veía al Poder Ejecutivo, se veía a la prensa, es decir, los jueces tendían a mirar un poco a las tribunas y decir esto es un problema que es de las malas leyes o la falta de presupuesto. Ahora creo que el Poder Judicial ha asumido un rol de que ellos tienen que estar sobre el caballo, y en ese sentido hay avances. Ahora creo que esto no es suficiente, y no es suficiente por un tema de una crisis de legitimidad del Poder Judicial que viene de muy antiguo, y en ese sentido a mí particularmente me parece particularmente importante, valga la redundancia, enfocar el tema de que la jurisprudencia, las soluciones en el Poder Judicial siguen padeciendo de falta de predictibilidad. O sea, el problema de la celeridad es un problema, el problema de la organización es un problema, pero creo que lo que más resiente a la gente es no poder predecir un resultado. Y en ese sentido, sí, efectivamente, ahora hay una publicación de jurisprudencia. Antes la Corte Suprema realmente administraba justicia en la clandestinidad, porque nadie conocía las ejecutorias de la Suprema, más que aquellas que se publicaban en una u otra revista. Hoy día sí hay un portal en el cual uno puede acceder a más ejecutorias, hay publicaciones legales de gran nivel que nos ponen a la mano la jurisprudencia, pero lo que no hay, digamos, es, y suele ser la pregunta más difícil de responder para un abogado, es cómo va a acabar un caso. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que trabajar muchísimo en hacer una justicia que sea predecible, y esto creo que tiene que ser a través de la redefinición del rol de la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene que ser realmente un faro de la jurisprudencia, y en segundo lugar, creo que a través del establecimiento de un sistema de precedentes obligatorios. Creo que esto es uno de los elementos que me parece fundamental para que la gente pueda confiar en que un determinado caso va a tener un resultado predecible, y no llenar, entre otras cosas, el Poder Judicial de casos en los cuales muchas veces la gente se embarca para ver qué pasa. Ahora, según el doctor Mendoza, ya hay digamos, hay sentencias que incluyen en la misma sentencia el dicho de que esta es una sentencia vinculante. Efectivamente. Y hay otras que llaman sentencias uniformes. De modo tal que ya las líneas están dadas de alguna manera, y que estando esto publicado en los portales es fácil de alguna manera pues fiscalizar al juez que no siga esas líneas. El abogado puede decir, oiga, pero si esto, en fin, ya estaría esto en aplicación, cosa que me ha sorprendido mucho. No sé si es verdad o no. Enrique, ¿qué opina? Como ha dicho Javier, y coincido con su punto de vista, es relativamente cierto. En algunos temas se ha avanzado, pero no en lo sustancial, ¿no? En materia de carga procesal, solo hay dos procesos en el Perú: penales y familia. Lo demás no existe. Estadísticamente es insignificante. ¿Ya? Estamos hablando de casi el 90% de la carga procesal es familia y derecho penal. Y ahí no se ha avanzado en absoluto. Familia es deplorable. Pero ¿cómo que no se ha avanzado? Y el Código Procesal Penal nuevo. Pero el Código Procesal Penal no es una solución, es un nuevo embudo. Han pasado el embudo del Poder Judicial a la Fiscalía. Es lo que han hecho, es decir, jugar a la pega
pasar, ¿no es cierto? Ahora ya no, la llevas tú y se la han pasado a la fiscalía. Según el doctor Mendoza, la primera sentencia se da ya no en 46 meses, sino en 7 meses. Analizamos, podemos analizar, lamentablemente la estadística judicial es siempre limitada y no hay acceso a ella, cuál es la performance de los procesos. Pero en realidad, en la práctica, lo que tú tienes son dos problemas judiciales para que no hay respuesta en el Poder Judicial. El Poder Judicial hace un proyecto piloto, por ejemplo, ¿no es cierto?, para el derecho comercial, y hace unas salas comerciales estupendas, que funcionan como un reloj, pero claro, al servicio de quién, de los bancos y las compañías de seguros. Difícil que un cliente, un ciudadano gane en ese contexto. Ajá. Claro, son tribunales muy interesantes, que funcionan impecablemente, pero son para resolver un problema específico de cierto grupo mercantilista que ha conseguido, ¿no es cierto?, que le gestionen un poder judicial para ellos. Los sindicatos han gestionado su propio poder judicial. Anda tú, si eres empresa, a ganar en el foro laboral. Nunca ganas, te trituran, te pasa por la moreola de carne. Ni uno ni otro es poder judicial. Eso no es poder judicial, es gestión de intereses. ¿No es cierto? Y así sucesivamente. ¿No es cierto? El que tiene suficiente poder gestiona un poder judicial ad hoc. Indecopi tiene sus salas. La SUNAT llegó al extremo, no solamente de que se organizaran salas para SUNAT, sino que pagar el sueldo. Cosa monstruosa, el Poder Judicial retrocedió. Un contribuyente no iba a ganar jamás. Era la guillotina, los tribunales revolucionarios, ¿no es cierto? Eso no era justicia. Yo creo que el problema en general del Poder Judicial es un problema de estructura, y Javier lo insinuó en su explicación. Hay un problema de legitimidad. El problema de legitimidad es grave, porque se agrava por la reacción del Poder Judicial frente a la crítica. Mira, que falta presupuesto siempre faltará, pero ha subido en 5 años 55%. Es decir, dinero tienen. En segundo lugar, que hay un problema de gestión, por supuesto, siempre se puede mejorar. Coincido con Javier que esta presidencia del Poder Judicial y las anteriores han avanzado mucho en materia de gestión, muy admirablemente. Pero de legitimidad no se ha avanzado en absoluto. ¿Cuál es el problema del Poder Judicial? Una crisis de representación. La sociedad no se ve representada en el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial es lejano, es misterioso, los abogados y los jueces hablamos raro, nadie nos entiende, te dan una sentencia. No, lamentablemente. Sería una solución muy compleja en todo caso. Pero te dan una sentencia y no la puedes entender. Los ciudadanos dicen, está escrita en un idioma extrañísimo, lleno de arcaísmos. Entonces, claro, si tú criticas al Poder Judicial, los jueces se molestan, porque son muy orgullosos y son dueños, ellos creen, de un poder muy importante. En la práctica es poderoso el Poder Judicial. Mira, el Poder Judicial, en el fondo, tiene muy poco poder, porque depende administrativamente, económicamente, del Poder Ejecutivo, que es el que le da el dinero, el presupuesto y el giro. Lo más importante no es el presupuesto, sino el giro, como todos sabemos. Entonces, la dirección de Tesoro Público termina siendo sumamente poderosa. Segundo lugar, no hace sus leyes. En otros países donde la jurisprudencia tiene una relación con la costumbre, el Poder Judicial es poderosísimo, porque también legisla con sus sentencias. En el Perú, el que legisla es el Congreso, y ya sabemos lo que es el Congreso. El control político del Poder Judicial, el nombramiento de institución de los jueces, lo tiene una horrorosa institución gremialista llamada el Consejo Nacional de Magistratura, que es lo peor de lo peor. Han traído del sistema italiano, fascista, un sistema por el cual cada gremio elige un señor que va ahí a designar a los jueces. Puedes decirme que tienen que ver los señores, el colegio de enfermeros, el colegio de geólogos. Que siempre pone uno. Que siempre pone uno. Ahora, el colegio de ingenieros, con todo respeto para los gremios. Enrique Mendoza sostiene que el nivel de los jueces y la ética de los jueces, de las nuevas generaciones de jueces, es muy superior a las antiguas, porque son todos nombrados por el Consejo Nacional de Magistratura y han pasado unos exámenes que antes no se pasaban, y entonces saben más y son más éticos porque pasan unos exámenes psicotécnicos que parece que, como Dios, miren la moral de la gente. Yo tengo mis dudas. Yo no, son filtros mucho mejores. Nunca hay que generalizar, ¿no? Pero ciertamente hay jóvenes jueces y juezas muy brillantes y muy destacados, que no creo que sean mérito del Consejo de la Magistratura, sino son a pesar del Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿ha mejorado en general el país? ¿Cómo es la cosa? En el país sin duda ha mejorado, y algo le tiene que llover también a las instituciones públicas, pero no en la intensidad ni del tipo que debiera lloverle. El Poder Judicial debiera ser capaz, como el Ministerio Público, de atraer a los mejores alumnos de Derecho.
que quieran hacer una carrera, no lo hace. Bueno, pero Qué eso chico cuando se brillante. Pues ese es el problema de legitimidad. Sin cuando duda. Se prestigie, cuando se prestigie Pero el Poder fíjate que Judicial. hay una isla de legitimidad en el Poder Judicial. Y ahí cierro la discusión por mi parte, por lo menos, porque creo que ahí podemos tener un tema interesante. La justicia de paz no es letrada. Claro. Que esos son jueces elegidos, jueces ciudadanos, Pues son jueces que no han leído códigos. que no necesitan leerlos. Administran y que, una justicia natural, digamos. bueno, y en base al sentido común, que yo diría es suficiente para administrar justicia. Muchas veces la legislación no es la justicia. La justicia está más allá de la legislación. La justicia de paz no letrada goza de gran prestigio, de gran legitimidad, funciona perfectamente. Esto ha sido largamente estudiado por estudios en la Católica, estudios en las fundaciones alemanas. Muy curioso, porque es una isla de legitimidad en un Estado peruano que tiene una crisis de legitimidad y de representación. Entonces, yo soy un partidario, fue lo que sostuve en CADE, de que tenemos que perderle un poco el miedo a la participación popular en la justicia. Y dar, en base a esto, al ejemplo de la justicia de paz no letrada que funciona. Y darle a la sociedad un poco de participación en la justicia. Jueces ciudadanos. Si no queremos ir a los jurados, que siempre es un tema polémico, yo no veo problema, pero si no queremos ir, los jueces ciudadanos, que le llaman escabinos en Europa. Es decir, integras en un tribunal, además de un magistrado profesional, abogado, 2 magistrados ciudadanos. Por ejemplo, en un tribunal de familia, donde se discute, por ejemplo, el régimen de tenencia de un niño, ¿qué tienen que decir los abogados? Ahí debería haber un psicólogo, un psiquiatra, un asistente social, porque ese no es un problema de la aplicación del inciso tal de la ley, es un problema de tomar una determinación que sea la más conveniente para un niño. ¿Qué hacen los abogados resolviendo problemas que van allá? Los abogados no hemos sido entrenados para eso, no sabemos qué hacer en esa materia. Integrando a los ciudadanos, además de que vas a enriquecer las decisiones, vas a precisamente ir al punto, a devolverle legitimidad al Poder Judicial con la participación de la gente. Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos con la intervención de Enrique Bernales sobre este tema. Y bien, lo que Enrique Gersi no ha planteado esta vez, sí lo planteó en el CADE, fue la elección de los jueces, otro tema sumamente polémico, pero no sé si en la Constitución no se dice algo al respecto. Se dice el poder de administrar justicia emana del pueblo, y el regulado según... Principio general. Principio general que las leyes podrían desarrollar. La Constitución permite que una ley haga elegible a los jueces de primera instancia. Ajá, sí, pues, claro, yo recuerdo algo de eso. Pero en fin, es un tema que debatiremos. Debatiremos. Enrique, ¿cuál es tu visión? Sí, mira, yo quisiera entrar por la relación que existe entre los 3 poderes del Estado. Y donde para mí definitivamente, e inclusive analizando la historia, el Perú nació cojo, porque tiene 2 poderes menos 1, que es el Poder Judicial. No tiene las capacidades. Las constituciones, todas las constituciones hablan de autonomía e independencia. El Poder Judicial hacia adentro puede modernizarse, pero yo no le he escuchado a Mendoza hablar de la autonomía creciente del Poder Judicial, y no puede hablarla porque no la tiene, no existe. No existe, tú lo acabas de decir, desde el punto de vista presupuestario, no existe porque las leyes que se refieren al Poder Judicial las aprueba el Parlamento, menospreciando inclusive los proyectos de ley que vienen del Poder Judicial. En este momento, el Tribunal Constitucional le enmienda la plana al Poder Judicial cada vez que le da la gana. Entonces, autonomía es 0. Independencia. Todos sabemos perfectamente, no basta más que leer a Basadre para darnos cuenta que sistemáticamente todos los gobiernos y los parlamentos cuando han podido han sido invasivos en la composición del Poder Judicial. Entonces, independencia no existe. Existe una relación, yo diría más bien hasta de cierto temor reverencial, porque el Poder Judicial no le discute al Parlamento sus opciones de preferencia, por ejemplo, en la asignatura de las leyes. Yo he sido senador 12 años, ¿no es cierto? Has nombrado varios jueces. Sí, pues, pero yo podría relatar cómo se humillan los jueces ante un senador para ser elegidos supremos. Ah, sí. Entonces, no tengo referente de que esta actitud para llegar a ser supremo haya sido modificada por la existencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Pueden hacer todas las pruebas psicotécnicas que quieran, pero finalmente la decisión que toma el Consejo Nacional de la Magistratura es una decisión autónoma e independiente, y entonces, evidentemente, ahí no sabemos cuáles pueden ser los resultados. Pero el hecho concreto es que tal vez
tal vez lo que falta en el juez es una autoestima mucho mayor. La valoración social que el juez tiene de sí mismo es mínima. Y cuando tú lo has tocado, evidentemente, el juez con quien despacha rápido, con quien tiene poder. Pero cuando el ciudadano de a pie va a pedir justicia, ¿cuánto tiempo se demora en promedio el expediente? Sí, en los 42 meses, ¿no es cierto? Y evidentemente esa complejidad del lenguaje en el juez está directamente vinculada a la escasa formación que tiene para hacer carrera judicial, porque ninguna universidad del Perú forma jueces. De eso prescinden, desde la católica pasando por las nacionales, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es juez en el Perú? El que no pudo entrar a un estudio, el que no pudo entrar a hacer la carrera pública. Ahí comienza el escaso nivel de autovalúo que el juez tiene, y eso lo percibe el ciudadano. Entonces, no hay una relación de respeto. La palabra poder judicial para el ciudadano puede ser demasiado abstracta, demasiado compleja, pero el ciudadano sí mueve el concepto del juez. El juez que le demora, el juez que a través del secretario pide plata, el juez que sabe que si viene que la otra parte tiene más poder, le va a demorar el expediente o no se va a resolver con justicia. Entonces, esos problemas que son los problemas cotidianos de la justicia no están resueltos ni van a estarlos mientras no construyamos realmente una democracia sólida, de una relación entre pares. Si no existe una relación entre pares, el Poder Judicial siempre va a terminar allanándose a lo que impone el Ejecutivo y el Legislativo, por presupuesto, por interferencia, por decisión, por nivel. Es decir, son demasiadas variables. Walter. Bueno, sin duda, varias de las cosas que se han dicho aquí tienen mucho fundamento, mucho asidero, pero yo quisiera encarar el tema desde un aspecto que me parece fundamental. Hay que romper algunos mitos, que yo creo que ya de puro maduro se caen, ¿no? El primero de ellos es creer que la justicia no cuesta. La justicia cuesta. Claro. Es más, pareciera en el discurso jurídico que el acceso a la justicia, como dice que el acceso a la justicia es gratis, entonces no le cuesta a nadie, y entonces es un servicio público que podemos utilizarlo indiscriminadamente. Entonces, una de las primeras cosas que a mí me parece fundamental es señalar y tener claro todos, quienes están en el Poder Judicial y quienes no estamos en el Poder Judicial, que la justicia cuesta y cuesta mucho. El costo directo de la justicia, el presupuesto para el 2014, el que está terminando, fue cerca de 1.800 millones. Y en los últimos 7 años se ha duplicado. Se ha duplicado el presupuesto. Sí, hay más plata. Hay más dinero y no ha cambiado la justicia. Y el sistema de justicia, es decir, Fiscalía, Consejo Nacional de Magistratura, etcétera, etcétera, cuesta 2.400 millones más o menos. Estamos hablando de un mundo de dinero. Y podemos duplicarlo si quieres. Es decir, de aquí nos volvemos a encontrar dentro de 5 años y de repente van a ser 5.000 millones y no va a cambiar. Y esto no va a cambiar porque tenemos un actor. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Enrique, con lo que ha dicho Javier, los Enríquez, ¿no? Pero hay un tema, estamos olvidando a un actor aquí, que es el abogado. El abogado es el que activa el sistema. Y ojo que lo está diciendo un exdecano del Colegio de Abogados, no tengo ningún empacho en señalarlo. El que activa el sistema de justicia, el que abre el caño del sistema de justicia, es el abogado. Hay que controlar al abogado. Sin perjuicio de lo que aquí se ha señalado y suscribiendo muchas de las cosas que se han afirmado, yo creo que un paso fundamental es controlar al abogado. Porque eso significa lo siguiente. El abogado agolpe el sistema. El abogado inicia lo que en otros lugares se llama demandas frívolas, demandas chatarra, y por eso es que tenemos 1.200.000 causas. Por eso es que es tan fácil que mañana un ciudadano denuncie o demande a Jaime Altao si no pasa nada. Y nos pueden empapelar, todos los abogados sabemos perfectamente, nos pueden empapelar con 10, 20, 30 o 100 demandas. Tenemos que controlar eso, y para controlar eso hay que controlar al abogado. En otros sistemas, un abogado que activa el sistema de administración de justicia es sancionado severamente y es excluido del sistema. Eso es fundamental, eso es básico, porque eso va a adelgazar la carga procesal.
A mí me parece que eso ayudaría significativamente. Pero otra de las cosas que concurrentemente yo plantearía... ¿Y eso cómo se haría, perdón? ¿Cómo? Bueno, hay varias formas. Por ejemplo, en España existe el Consejo Nacional de la Abogacía, que controla al abogado, no solamente los colegios de abogados, el Estado... Aquí los colegios de abogados son al revés, protegen más bien a los abogados, ¿no? No necesariamente. En nuestra época, la directora de ética fue la doctora Rosa Mavila, que hoy es congresista, y creo que todos los que estamos aquí la conocemos y sabemos perfectamente que es una persona muy seria, muy profesional, y se hicieron cosas interesantes e importantes. Así que en ese extremo yo me declaro inocente. Cuando fuimos decanos se hizo... Es cierto. Se hizo una labor bien interesante liderada por Rosa Mavila. Hubo una iniciativa de Alfredo Bular que fue muy interesante en CADE sobre ese punto, Walter, si me permites, que era invertir el procedimiento, que la regla fuera el arbitraje y la excepción fuera el Poder Judicial. ¿Por qué? En materia civil, por lo menos. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial está subsidiado y tiene costo cero. Los abogados se guían por incentivos, pero también los clientes, que son los que pagan la cuenta. Entonces, ¿por qué hay ese sobrelitigio? Porque el Poder Judicial cuesta cero. En cambio, si tú lo obligas a ir a los litigantes, primero arbitraje, tienen que pagar el costo real de mercado de lo que pretenden. Y de esa manera el cliente no le va a permitir al abogado, al final el que paga la cuenta es el abogado, pone 100 demandas, son 100 pagos que tiene que hacer el cliente. El cliente no le va a permitir al abogado el litigio frívolo y malicioso porque va a ser muy oneroso. Y vas a colocar el incentivo económico en su sitio. Que el litigante pague el costo yendo a arbitraje. Solo excepcionalmente al Poder Judicial. Con lo cual pusiste los incentivos económicos en su sitio. De acuerdo. A ver, ahí hay un punto que me parece importante, ¿no? Hace 10 años yo escribí un artículo en El Comercio que lo titulé "Privaticemos el Poder Judicial", que más o menos fue concomitante a la época de, no sé si son 10 años, a la época de Seriajus. Claro, le dieron con palo porque dijeron que no podíamos privatizar. Yo no decía venderlo a una transnacional, el Poder Judicial. Y lo que planteaba era que la ciudadanía, que los particulares administren justicia en temas patrimoniales, fundamentalmente en temas patrimoniales. Los temas patrimoniales representan el 30 y pico % de la carga procesal. ¿Le falta? ¿Esto qué significa? Significaría más o menos, estamos hablando de 300 y pico mil de causas que saldrían de la carga procesal, que significaría al propio tiempo un ahorro para el Poder Judicial. Pero desde luego eso es importante. Esto con arbitrajes, ¿te refieres? Esto con arbitraje, y siempre y cuando, Enrique, regulemos un poco mejor el arbitraje. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que exista el arbitraje ad hoc. De hecho, el arbitraje ad hoc ha sido la vía por la cual existe esta trama o este entramado. Orellana, el entramado Orellana. Claro. Es la privatización de la justicia al extremo, vos. Sí, No, pues, es que claro. el fraude está a la orden del día. Lo que pasa es que la privatización no puede ser el fraude. El gran problema es cómo fue el diseño de la ley. Estamos totalmente de acuerdo. Ahí en ese punto estamos totalmente de acuerdo. Y unos segundos, si me permites, algo que no debemos dejar pasar. Si Marcha Magluda tiene razón, y el ambiente es el mensaje para el ciudadano es que la justicia no importa. Porque cuando veo un local del Poder Judicial, y peor si ingreso al local del Poder Judicial, es que ni al Poder Judicial ni al Estado le interesa la justicia, porque la infraestructura es francamente deplorable, y las condiciones en las que trabajan los jueces son realmente desastrosas e inhumanas. Y en materia digital y en materia de infraestructura digital estamos ni siquiera en el siglo pasado. Estamos muy atrasados, me van a disculpar, pero estamos sumamente atrasados. Que nos informa el presidente que tenemos jurisprudencia colgada, lo único que tenemos es 20 y tantas mil jurisprudencias colgadas en una base de datos cuyo software es de la época de la carreta. No funciona, sencillamente no funciona como un verdadero software, no funciona. Estamos tremendamente atrasados. Estamos caminos al expediente digital. En Costa Rica tú puedes presentar una demanda por la web. En el Perú eso no es posible, es ciencia ficción en el Perú.
Bueno, Y en estamos Perú hablando se de Costa supone Rica. que eso sí ya es posible en los juzgados de trabajo, en no sé en qué... No, lo que tú en el puedes Cono hacer es Norte, no sé en notificación dónde, donde ha comenzado este asunto. Lo que tú puedes hacer es notificación electrónica. No, Y no, en el la Perú- demanda, puedes presentar la demanda, eso Bueno, explicó ok, yo no, por más experiencia yo no la Lo que tengo. pasa es que está a nivel piloto yo sepa, todavía, ¿no? Sí, que yo Eso sepa no está tampoco. operativo. Que yo sepa Ojalá No fuera está operativo. Bueno, creo que está operativo en el Cono Norte, no sé en dónde es que se está aplicando este Jaime, sistema, ¿no? la notificación electrónica en este momento, mientras estamos hablando, está en el 30% de toda la carga procesal. O sea Y que nos todavía hemos no se ha demorado gen- 7 años. Esto significa que dentro de 14 años recién podrá ser, si es que ya vamos a este ritmo. Entonces, claro, parecemos aguafiestas, pero esa es la realidad. Y Está otro bien, de los está grandes bien, está bien. responsables es el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene aquí parte, tiene aquí responsabilidad, porque las grandes reformas no se han hecho nunca desde el Poder Judicial, se lideran desde el Ejecutivo. Y no estoy hablando de la función jurisdiccional, estoy hablando de la gerencia, de la gestión, del presupuesto, de los objetivos que tienen que compaginarse con los jueces. De eso estoy hablando. Yo no Pero estoy no se hablando, hacen, pues. pero no se hace. No se hace. Y si no hay un diálogo inteligente con el Ministerio de Economía, por ejemplo, yo te doy más plata, pero ¿contra qué metas, por Y el de ejemplo? ¿No? justicia. Así debería ser. Ese diálogo no existe. Que tiene que haber prioridad política en el tema. ¿Ah? Tiene que estar en la Si agenda. no hay prioridad política sobre el tema de justicia, las cosas no funcionan, ¿no? Lo que yo creo es que más allá del poder judicial interesado en su propia problemática, el tema ha perdido prioridad política en los últimos años, ¿no? Sí, pues, bueno, tenemos que ir a una pausa, me están pidiendo ese tiempo. Y bien, en esta ronda hemos tocado varios temas sumamente interesantes. Yo creo que esto da para un planteamiento general acerca de una reforma profunda del Poder Judicial. Uno de los temas que hemos tratado es el nombramiento de los jueces. Y se ha criticado al Consejo Nacional de la Magistratura y se ha dicho que esto no ha tenido ningún efecto, pese a que el presidente del Poder Judicial sostiene que las nuevas generaciones de jueces son más preparados, estos nuevos jueces, y además son mucho más éticos también, según él, por los exámenes, los filtros que tienen que pasar por el Consejo Nacional de la Magistratura. Javier, ¿qué opinas de esto? Sí, creo que hay dos puntualizaciones necesarias. Una primera, siempre han habido muy buenos jueces, han habido héroes civiles en la judicatura verdaderamente, Eso es verdad. pero creo que desde que comencé a ejercer la profesión ahora, indudablemente el nivel de los jueces ha mejorado. Yo creo que hay una calidad de jueces promedio mejor que lo que había hace algunos años, no diré cuántos. Ahora, sobre el tema de la elección de jueces, creo que no podemos olvidar de dónde venimos. O sea que el modelo del Consejo Nacional de la Magistratura es un intento de generar un sistema de elección de jueces que prescinda de la influencia política y del débito político. Enrique Bernales se ha hecho recuerdo a su experiencia como senador. Hay que leer las memorias de un juez integérrimo, casi emblemático, como Domingo García Rada, quien cuenta con toda naturalidad y con una transparencia enorme cómo eran las elecciones de los jueces supremos. Entonces, creo que las condiciones de independencia que hay hoy día para el Poder Judicial son mejores porque se ha logrado... Y los no supremos los decidía el Ejecutivo. Así es, así es. presidente. O sea, ¿Sí? ¿El Ejecutivo? el Ejecutivo, no, presidente. el presidente de la República nombraba a todo el Poder Judicial, Ahora, no con ocurre así, excepción, no Los ocurre, supremos que iban no- al Senado. con Ajá. excepción del A Senado que confirmación, a confirmación. elegía, Así confirmaba a la Suprema. Ahora, perdón, en paréntesis, ¿no ocurre así en la mayor parte de países del mundo? Sí. En Estados Unidos es el Senado, me parece, el que ratifica, Confirma, igual. Sin En duda. América Latina incluso hay muchos... Sin duda, el modelo peruano es único en América Latina Ya. y lo que ocurre es que la evaluación de lo que era precedente es un desastre. O sea, en todos Ya. los estudios sobre el Poder Judicial, el gran problema es el problema de independencia, ¿no? ¿Quién paga la quincena? Relata Basadre cuando el golpe contra Billinghurst, ¿no? Entonces, el tema concretamente es, frente a un sistema totalmente politizado y dependiente, surge la idea del Consejo de la Magistratura, que es una creación tal como está de la Constitución del 93. Durante varios años,
durante todo el gobierno de Fujimori, salvo el primer consejo de la magistratura que presidió Carlos Parodi Remón, Carlos Montoya, Roger Rodríguez y otras personas que hicieron una labor destacadísima y que tuvieron que renunciar por penetración política, después el Consejo se reconstruye. Entonces, ¿cuál es mi evaluación sobre el Consejo de la Magistratura? Yo no creo que podamos hacer un punching ball del Consejo de la Magistratura. Yo creo que el Consejo de la Magistratura viene cumpliendo un rol razonable. Creo que en el diseño del Consejo de la Magistratura hubo un error cuando la propuesta de que sean representantes de los gremios empresariales y gremios laborales se trastoca y se incluye a los colegios no profesionales, no de abogados, perdón. Entonces hemos tenido un momento en el cual realmente... había una enfermera, exacto. Creo que todavía hay ahí... No, y eso no era lo grave. Lo grave era finalmente la enfermera o el ingeniero o el médico representaban sus colegios profesionales. Lo grave fue que los rectores de las universidades, en lugar de designar abogados, decidieron en algunos casos darle, digamos, un puesto a alguien que ellos respetaban, y tuvimos un Consejo Nacional de Magistratura. Había un momento en el cual había un abogado y el resto eran químicos, pero ingenieros, creo que la ley etcétera. no habla de abogados, sino de facultades. Sí, facultades. Exactamente. Ahí está el problema, pues. No, la ley habla de universidades. De universidades. Ni siquiera son las facultades de Derecho las que designan. Entonces, ¿a qué voy? Y en una facultad de Derecho pueden haber profesores de varias profesiones. Simplemente sintetizando, creo que el Consejo Nacional de la Magistratura es un modelo que crea condiciones de independencia mejor que el preexistente. Creo que lo que ha habido, evidentemente han habido muchos problemas, tiene que ver con un tema de las instituciones de la sociedad civil. Y acá creo que empalmo con la intervención de Enrique, porque Enrique, como yo, reclamo más participación en la sociedad civil. Pero creo que las instituciones de la sociedad civil tienen que estar a la altura de las circunstancias. Y lo que ha pasado con una mano en el pecho es que en este momento se han designado al Consejo de la Magistratura, en este momento, creo que en consejos anteriores básicamente, a personas carentes de la idoneidad suficiente. Entonces lo que hay que reclamar es a los colegios profesionales que nombren a quienes efectivamente tengan competencia, y yo postularía, como postuló el Serajus, un cambio en la conformación del Consejo de la Magistratura para que, manteniendo una representación de la sociedad civil y manteniendo la facultad de designar a los jueces, hayan pues requisitos mínimos para ser consejero de la magistratura. Que no los hay, ¿no? No los hay. Entonces, yo sí creo que al Consejo de la Magistratura hay que darle su chance, y hasta el momento mi evaluación respecto al sistema anterior sigue siendo de mayor confiabilidad. Una opinión crítica, yo no creo en el Consejo de la Magistratura. Toda elección de un juez es un acto político, entonces no podemos despolitizar lo que por naturaleza es político. Hay que transparentarlo. En una sociedad democrática, nuestra obligación frente a los actos políticos es hacerlos transparentes y responsables, es decir, que quien tome esa decisión asuma su responsabilidad, ¿no? Tiene que haber una consecuencia del acto político. La elección de los jueces a través del Consejo de la Magistratura vuelve totalmente opaco el proceso, porque transforma un proceso de legitimidad política en un psicotécnico, en un examen cuyas preguntas nadie conoce, y en un grupo, un tribunal, un consejo que toma la decisión proveniente de gremios. Yo creo que ¿estás en contra de la tecnocracia? No, lo que estoy en contra es de la falta de transparencia. Profesionalización. La tecnocracia es un problema en la democracia. Lo importante en la democracia es la representación, no la tecnocracia. La tecnocracia puede ser una enemiga de la libertad. Pero fue menos transparente que el sistema anterior, Enrique. Pero el gran problema en el Perú es que hay que institucionalizar un Estado mucho más profesional, por ejemplo, ¿no? De políticos y técnicos. Pero eso implica sin duda un proceso de decisión democrático, que es el problema con los jueces. Los jueces no son elegidos democráticamente. La elección intermedia, la elección a través de un órgano como el Consejo de la Magistratura, lo que hace es convierte la elección de los jueces en una decisión gremial. Yo soy un crítico del mercantilismo y creo que esto infecta al Poder Judicial aborígene. Por eso siempre depende
¿no es cierto?, de la influencia de los gremios dentro de su estructura. Yo creo que si la elección es política y vivimos en un Estado democrático, transparentemos el proceso y vayamos a la elección popular de los jueces. Yo creo que el primer cargo que un joven ambicioso debería poder desarrollar, que quiere tener una carrera política en su país, debiera ser fiscal, también fiscal o juez, y ser elegido, como los jueces de paz no letrados, exactamente igual. Con lo cual, podríamos tener, en primer lugar, un control público, en segundo lugar, una transparencia absoluta del proceso electoral, puede haber reglas para eso. Y en tercer lugar, algo a los intereses financiando a los candidatos y a jueces, y con los jueces elegidos, entonces eso no hay ningún vendrán los problema. intereses Si pueden a cobrarle... elegir, claro, como pueden elegir al presidente también, el mismo interés, y vendrán a cobrarle el favor. Pero igual, digamos, si pueden elegir al presidente, porque también tienes tú que regular al presidente como regular al juez, es el mismo problema. No es el problema solo del juez, el problema es toda la clase política y la influencia que pueda tener el que lo financie. Quiero decir solo una palabra a favor de la claramente pública elección de los magistrados. Mira, el Tribunal Constitucional, que ha tenido muchos avatares también, creo que ahora el colegiado que tenemos es un colegiado que inspira bastante más confianza que otros que hemos tenido antes. Efectivamente. Y ha sido elegido totalmente político. Es un tribunal totalmente político. Elegido políticamente. Porque no les quedaba otra. Después de cuánto tiempo. Porque felizmente, además, Después de cuánto tiempo. felizmente la Constitución tenía un quórum alto, que es el tipo de quórum que debe tenerse para elegir este tipo de instituciones, ¿no es cierto? Y ahí está. Al final, la Constitución los obligó a ponerse de acuerdo. Fantástico. Y no han escogido mal. Pero digamos, antes escogieron pésimo. lamentablemente. Porque la composición parlamentaria, también ahí había la mediación de un cuerpo intermedio, impedía tomar una decisión. Entonces yo creo que al final no debemos tenerle miedo a la esencia de la democracia, que es la votación. Y ahí donde haya discrepancia, que sea el ciudadano el que elija. Puede equivocarse, ahí están los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Puede equivocarse, ahí está el Parlamento. Pero al final la gente se va a corregir. ¿Y a dónde llegamos de equivocación en equivocación? Vamos construyendo una institucionalidad, porque al final la única manera de hacerlo es permitiéndole a la gente darse cuenta de sus propios errores. Si vamos a tratar de decidir por los ciudadanos, nunca Pero yo me imagino ciudadanos. un juez compitiendo, diciendo a sus electores, bueno, yo voy a aplicar la pena de muerte a todos. Bueno, no puede ir en contra de la ley en todo caso, pero bueno, no si sé, fuera el pero caso, un candidato... La gente no está enterada de eso. Un candidato... Es decir, bueno, puede haber mucha demagogia, ¿no? Un candidato que pueda ser juez podría... No hay decir, fórmula perfecta, creo yo. no hay fórmula perfecta, pero un candidato que y quiera... una fórmula quiera intermedia lanzarse- tipo un colegio electoral con una composición más perfilada. Totalmente. ¿Cómo sería ¿cierto? eso? Yo creo que tú puedes, hay experiencias, y en el Perú mismo hemos tenido colegios electorales donde personas calificadas por educación, por profesión, por trabajo, etcétera, en un número representativo de la sociedad están en condiciones de poder recibir los exámenes, poner las puntuaciones y a partir de ello establecer, digamos, quién entra a la carrera judicial y quién no. Espera, me están pidiendo, gente, que permítame una pausa urgente. Y bien, llegamos a la última parte de esta interesantísima discusión. Javier, ¿cuál es tu punto de vista sobre este asunto de la elección popular de los Bueno, jueces? es una propuesta llamativa, Audaz. pero concretamente yo llegué hace algunos años en medio de una elección popular al estado de Texas y lo que había no era una crítica, era un rugido de jueces, de los ciudadanos, contra el sistema de elección popular, por una razón muy simple, por los intereses económicos y porque decían que 4 estudios de Austin, Texas, ponían a la Corte Suprema. Entonces, esto en un estado, digamos, avanzado. En Bolivia y en Ecuador, que ha habido elección popular, los mismos gobiernos que la han promovido hoy día son críticos y en relación con el tema de los jueces de paz no letrados, son elegidos desde la última Constitución, pero antes el sistema de elección era a través de la Corte Superior. O sea, creo que el tema de la elección popular hay que tomarla con pinzas porque en el sistema de elección popular tiene que haber una evaluación de la calidad técnica del juez. El juez es un profesional de derecho y eso creo que puede estar
puede verse, digamos, opacado por intereses políticos. Además, en un país en el cual hay la crisis de los partidos políticos que hay, realmente confiar esto a una elección popular luce, digamos, provocador, como muchas de las cosas del amigo Enrique, pero yo particularmente... Es el producto del conservadurismo en el Perú, y precisamente ese no es el gran participo de ese problema, conservadurismo, ese es pero no es el hagamos... gran problema de la institucionalidad. Muy rápido. En este momento es muy difícil, creo yo, irnos a una elección popular de los jueces. Con esta frase de repente sintetizo lo que quiero decir. En este momento sería como elegir un médico para que te cure un problema por referéndum, ¿no? o elegir a un científico por referéndum. Muy difícil. Creo que debemos ir a una etapa intermedia, que es fortalecer el Consejo Nacional de la Magistratura. Una sola recomendación. Debería existir, por ejemplo, en la web ahorita colgada, un registro de jueces y fiscales, con hoja de vida, con sentencias. Yo ingreso y debería saber en 30 segundos cuál es la vida, el itinerario profesional de un juez. Eso no existe. A mí me entusiasma la idea, pero no creo que estemos en el momento. Más cercano estoy a la propuesta de Enrique, de colegios, una suerte de colegios electorales para la justicia, como un paso intermedio. Pero antes de eso, mejoremos lo que ya tenemos. Esto está mal, pero se puede mejorar con propuestas como la que acabo de hacer. Además hay un problema, ¿no? Todo cambio sustantivo y significativo en la elección de los jueces pasa por la reforma de la Constitución. Y eso hoy en el Perú es imposible. Con esta Constitución, llegamos hasta el Bicentenario. Aunque se han hecho unas pequeñas reformas por ahí, ¿no? Sí, se han hecho algunas, pero ya hay lo tempor en épocas de Toledo, básicamente. Yo creo que el gran problema finalmente es que en el Perú el Poder Judicial es un reflejo del poder y no un límite del poder. Y que ese es un acto de construcción democrática que está pendiente en el país. Convertir al Poder Judicial en un límite al poder y no un reflejo del poder. Hay que fortalecerlo y tiene que haber una opción política en ese sentido. Claro, efectivamente, ya es hora de que el oso ejecutivo, el poder ejecutivo, el gobierno se comprometa, ¿no es cierto? Y no tenga miedo, efectivamente, como se ha dicho acá, de ejercer alguna clase de rectoría, de alguna forma, digamos, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía deberían ser capaces de dialogar con el Poder Judicial y decir, bueno, vamos a un programa de incremento presupuestal, pero ¿contra qué metas? ¿Hay metas, por ejemplo, empezar a fin de la gestión del doctor Mendoza? Hay un discurso, pero datos objetivos no. Bueno, hay que modernizar todo. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados. Muy interesante. Aquí ha salido un programa de transformación de la Administración de Justicia en el Perú. Ojalá que tomen nota los actores correspondientes. Con esto nos despedimos hasta una nueva ocasión. Buenas noches.